En un mercado cada vez más dinámico, donde empresas, marcas y minoristas se enfrentan a un consumidor en constante cambio, los desafíos en el punto de venta se vuelven más exigentes. En este contexto, la ventaja competitiva no solo radica en el producto que ofreces, sino también en las operaciones e implementaciones estratégicas de trade marketing. En el punto de venta, es esencial vincular de manera efectiva la estrategia con la ejecución, asegurando que tanto la planificación como la implementación se traduzcan en los mejores resultados para tu estrategia de trade marketing. Es aquí donde entra en juego nuestra iniciativa, la cual se propone llevar a tu equipo de mercadeo y de campo al siguiente nivel. En Redbox Official hemos comprendido a fondo que para alcanzar los mejores resultados en este entorno competitivo, es fundamental alinear la estrategia con una ejecución impecable en el punto de venta. Por ello, nos enorgullece presentarte esta iniciativa diseñada para potenciar y optimizar tus operaciones de trade marketing, proporcionando a tu equipo las herramientas y conocimientos necesarios para enfrentar con éxito los retos del mercado actual. Que vamos a hablar de la optimización del punto de venta y las mejores prácticas que vamos a tener para este 2024. Porque hay algo muy importante y es que iniciamos un año un poco diferente a lo normal. Bueno, pues nuestra agenda, vamos a ver 4 puntos importantes. Y es primero, vamos a hablar un poquito sobre el trade marketing, vamos a refrescar esa memoria y también vamos a ver qué es lo que hoy en día se presenta como reto en el trade, sobre todo para los puntos de venta. Nos vamos a enfocar muchísimo en la tienda, en cómo los productos llegan a la tienda, cómo nosotros vamos a incentivar la rotación en el punto de venta y sobre todo qué cambios ha habido, cómo se comporta ese shopper que hoy en día nos presenta más retos. También vamos a hablar sobre los retos del punto de venta, es decir, qué es lo que se necesita, cuáles son las cosas que más nos aquejan y qué es lo que podemos nosotros comenzar a atacar, por decirlo de alguna manera, para poder mejorar nuestras operaciones. Porque algo bien importante es entender que el trade se nos presenta de 2 maneras. Una es la alineación que yo tenga con mercadeo y otra es la implementación y el seguimiento que yo haga. Porque una cosa es lo que yo pueda planificar, una cosa es lo que yo pueda entender como la estrategia que voy a hacer y otra es lo que realmente aplique. Entonces, vamos a ver muchísimo eso. Y luego vamos a hablar de las 5P del trade marketing y qué debemos hacer en estos retos importantes. ¿Les parece? Entonces, vamos a arrancar por aquí. ¿Qué es el trade marketing hoy? Recordemos un poquito por allá qué es el trade marketing, para qué nos sirve, qué es lo que nos presenta. Bueno, pues primero que todo, recordemos que el trade marketing es una disciplina estratégica que se centra mucho en la colaboración entre fabricantes y distribuidores y que tiene una misión importante y es optimizar el rendimiento en los puntos de venta. Hay diferentes tipos y es que están las personas las empresas que tienen su distribución, otros que tienen su distribuidora y que a su vez a través de esta distribuidora llegamos a los puntos de venta, o los que tienen distribución directa o incluso los que tienen punto de venta y que la distribución es directamente a su punto de venta. En fin, todos aquellos, no importa si es servicios o son productos físicos, necesitamos de alguna forma entender muy bien cómo funciona nuestro trade, porque el trade nos permite llegar al shopper de la mejor forma posible. Entonces, si nosotros logramos una buena colaboración entre el distribuidor y la compañía, podemos tener mejores resultados. Sin embargo, aquí se presentan algunos retos. ¿Cuál es el objetivo del trade marketing? Primero que todo, impulsar las ventas, mejorando la visibilidad de los productos en el canal de distribución.
porque como muchos dicen, lo que no se ve, no se vende. Entonces necesitamos garantizar que todas esas mecánicas que nosotros diseñamos desde una planimetría, desde una estrategia de visibilidad, desde la estrategia de rotación y de cómo nosotros vamos a aplicar esto. Entonces, aquí vamos a hablar de algunas estrategias específicas, como por ejemplo promociones en el punto de venta, exhibiciones destacadas, el merchandising que utilizamos, los programas de incentivos para minoristas y todo aquello que maximice la presencia y la influencia de las marcas y que se pueda adaptar a las dinámicas del mercado y a las preferencias del shopper. ¿Sí? Esto es muy importante porque muchas veces, recordemos algo, y es que para el punto de venta, por ejemplo, para los que distribuyen a supermercados o para los que tenemos un canal de distribución, otros canales de distribución, recordemos que el fin del canal de distribución es optimizar su espacio, ¿cierto? Pero las marcas son las que generan el tráfico o el flujo en el punto de venta. Entonces, nosotros tenemos que preocupar muchísimo por cómo las marcas llegan a donde el shopper toma la decisión de compra y va al punto de venta. Y aquí aclaro algo y es que antes veníamos acostumbrados a que el shopper en la tienda tomase la decisión, pero según unos estudios que hicimos el año pasado, al menos el 43% de las decisiones de compra en Centroamérica, por ejemplo, se toman desde el móvil. ¿Sí? Es decir, que el POP sí funciona, la visibilidad funciona, pero también se está mezclando mucho por el momento en el que el shopper toma la decisión de compra y va georreferenciado al punto de venta. Entonces aquí es cuando nosotros tenemos que enfocarnos mucho en qué procesos tengo que optimizar para atender lo mejor posible a mi shopper. Por eso es que aquí hablamos de todo aquello que maximice la presencia y la influencia de las marcas. Siempre tenemos que ir adaptándonos a las necesidades y a las dinámicas cambiantes del mercado y sobre todo a las preferencias del consumidor, porque hoy en día nosotros ya estamos pasando una etapa en la que hay una microsegmentación de mercados. Y es que, no sé si ustedes se acuerdan, antes nosotros veíamos una cantidad de SKUs limitada en los supermercados, en las tienditas, en las farmacias, en las grocery, en todos los puntos de venta. Hoy en día hay cualquier cantidad de bebidas energizantes, hay cualquier cantidad de marcas de arroz, hay cualquier cantidad de marcas de frijoles, en fin. O sea, nosotros hoy en día nos estamos enfrentando a una segmentación de la segmentación de la segmentación. Y eso hace que tengamos que ser mucho más cuidadosos con los surtidos y con todo aquello que nosotros promovemos, porque hoy en día los productos van muy de la mano con lo que el shopper busca, pero ahora el shopper tiene muchas preferencias porque está sujeto a más contenido y a más cosas de la que antes estaba. Vamos a ver algo que a veces que ha sido un reto a pesar de que, digamos, a estas alturas del partido lo deberíamos tener claro, es importante diferenciar qué es el marketing y qué es el trade marketing, porque sí hay una diferencia importante y es que a veces en las compañías lo llevamos a la par, pero tengamos presente que la alineación del marketing y el trade marketing es complementaria, es decir, yo necesito que ambos me funcionen de una forma alineada para que mis operaciones logísticas funcionen. ¿Cuál es el enfoque que tiene el marketing? Primero, tiene un enfoque hacia el consumidor final, es decir, a dar a conocer las marcas y a tener recordación para que la gente tenga presente mi producto, mi marca, un lanzamiento, etcétera. Mientras que el trade marketing tiene un enfoque específico en los canales de distribución y los puntos de venta. Es por eso que yo cuando genero mis campañas de publicidad, cuando genero mis campañas de promoción, tengo que entender que eso va a tener un efecto en el punto de venta, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces pasa que las marcas desarrollan una excelente campaña publicitaria y eso genera mucha afluencia a las tiendas. Y el problema es que la tienda no está preparada logísticamente, no tiene buenos datos del inventario o los espacios o incluso la visibilidad del mismo producto en la tienda. ¿Sí? Entonces, eso genera problemas de rotación. Entonces, hay algo bien importante y es que aunque el marketing se enfoca mucho en el consumidor final, también tenemos que ir de la mano con la estrategia que va orientada al punto de venta. Eso es muy importante porque no se puede solo hacer marketing
y es necesario que tengamos más comunicación para que haya afluencia. Otro de los objetivos que tiene el marketing es construir la marca y generar demanda, mientras que en el trade vamos a impulsar la venta y la visibilidad en el punto de venta. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a cuidar muchísimo que, que siempre que pensemos en dinámicas de trade marketing, vamos a verificar tres ítems importantes y esto anótenlo porque es la clave de un buen enfoque. Primero, aumentar la velocidad de rotación de los productos. ¿Sí? Esa es una de las partes importantes del trade. Siempre que yo vaya a hacer una estrategia de trade, tengo que pensar en mi coeficiente de rotación, cómo está y cómo espero que esté en el tiempo. Segundo, tener buena visibilidad. ¿Por qué razón? Porque tengan presente esto y es que hoy en día, si el chopper no identifica nuestro producto en 5 segundos, no lo va a comprar. Hay menos probabilidad. Entonces, así como por ejemplo cuando ustedes ven el TikTok o cuando ustedes ven redes sociales que su retención es muy pequeña, es decir, que todos pelean por ese entretenimiento para que usted tenga más retención. Así también pasa en el punto de venta y es que la gente desea un servicio más rápido. Por ejemplo, trabajando para el campo farmacéutico, ¿sí? Uno de los estudios que hicimos el año pasado nos dice que las personas que visitan la farmacia esperan un servicio en los primeros 10 segundos, ¿ya? Y de hecho, más del 25% de los clientes que no recibieron en ese tiempo, en un universo de 1.500 personas observadas, más las personas que no recibieron el servicio en ese tiempo, simplemente fue a otro punto de venta. Eso significa que esperan un servicio rápido. Y por eso es que necesitamos no solo verlo como una estrategia publicitaria, sino que tenemos que verlo como cómo voy a hacer la logística en el punto de venta para que funcione de manera eficiente. ¿Listo? Bien. Otra parte importante es el público, es la estrategia de promoción. Y es que en el marketing tradicional vamos a buscar una velocidad importante de comunicación, televisión, radio, redes sociales, mientras que en el trade vamos a enfocarnos muchísimo en que el punto de venta sea visible, en que las exhibiciones sean importantes y que tengamos un incentivo o algo importante para mi distribuidor. Porque claro, yo tengo muchos productos y necesito impulsarlos y necesito darlos a conocer. Entonces, ojo porque las estrategias de promoción deben estar pensadas en dos vías, ¿cierto? Para el sell-in, para llenar el canal, pero también en el sell-out. Y con esto voy a ser muy enfático porque hay un tema siempre y es que las empresas tenemos que tener un equilibrio. Es decir, pensar en el sell-in, pero también pensar en cómo puedo garantizar ese buen sell-out. Porque a veces lo que yo hago es pensar en el selling y en enfocarme únicamente en la venta. Y el problema es que genero riesgos y problemas en la práctica, como por ejemplo estoquear a los puntos de venta. Por ejemplo, no entender que los puntos de venta tienen un límite de rotación y que en la zona hay una afluencia que determina esa rotación, ¿sí? Entonces yo tengo que pensar muchísimo en eso para poder saber cuánto inventario le voy a dar a la tienda, qué tan sensible es la tienda a ese surtido, ¿listo? Y también vamos a pensar en hacer el desalojo, porque si yo hago buenas campañas que incentiven al sell-out, yo voy a lograr que el coeficiente de agotamiento sea más rápido, es decir, que se acaba el producto más rápido y yo tenga que tener más venta en los puntos de venta. Entonces tengo que llevar a la mano esas dos estrategias. Algo bien importante es que el marketing se ejecuta a largo plazo, porque yo tengo que generar la mayor recordación posible. Mientras que en el trade yo necesito tener data real porque las ejecuciones y las estrategias se miden en el momento, porque eso me garantiza que haya esa rotación de productos y que logre las metas de venta. Recordemos que algo bien importante es que yo a través del trade marketing puedo asegurar que se cumplan las metas de venta en el mes o en la semana o en el tiempo que hemos delimitado a hacer cortes. Entonces, por eso es tan importante entender que es una estrategia muy rápida, que tiene que manejar datos en tiempo real y que necesito que mis equipos sean de alto rendimiento. ¿Listo? Y también las métricas de éxito, porque en el marketing las voy a medir como qué tanto reconocimiento tiene mi marca, qué tanta lealtad tengo con los clientes. Mientras que en el trade marketing voy a medirlo con cuánto han incrementado las ventas. He crecido en participación en el anaquel
mi surtido está funcionando con eficiencia, qué tanto funciona ese surtido en el mercado, en el canal de distribución. Por eso es que uno de los principales desafíos del punto de venta es la integración de manera efectiva entre las estrategias online y offline. Y es que necesito ofrecer experiencias de compra coherentes. ¿Por qué razón? Cuando hablamos de experiencias de compras coherentes es aprovechar la data que yo tengo para entender cómo está funcionando el surtido. Y muchos de los que están aquí dirán, sí, Freddy, porque, por ejemplo, pueden decirme en el chat si alguno no ha tenido problemas con que en las tiendas no tengo buenos espacios o tengo que pelearme con la tiendita para que me deje el exhibidor o tengo que gestionar de la mejor forma porque a veces, incluso todavía aún ya estando en el 2024, todavía hay cadenas o tiendas que le dan el diseño de la planimetría al que vende más, ¿sí? Entonces, yo tengo que pensar en cómo hacer para que mi chopper, desde que surge la necesidad de la compra, vaya al punto de venta, ¿cierto? ¿Qué tanta presencia tiene mi marca y sobre todo qué tanta interacción genera? ¿Sí? Por eso es que hoy en día, digamos, las campañas de expectación, de cosas así, ya no tienen la misma efectividad que antes, porque claro, el mundo va muy rápido, es decir, cuánta publicidad ustedes ven cuando van a sus trabajos, ya sea de internet, ya sea por radio, etcétera. Entonces, todo eso hace que yo necesite tener una dinámica, es decir, y este es otro clave importante, es qué tanto estoy yo conectado con mi chopper, qué tanto entiendo a la gente, qué tanto conozco los horarios, qué tanto tengo una buena georreferenciación de puntos de venta para poder saber a qué horas distribuyo, a qué horas impulso y a qué horas genero la mayor rotación posible. Por eso es que uno de los retos importantes es que en este momento yo necesito lograr una presencia exitosa, tanto en entornos digitales como en puntos de venta físicos. Y ustedes dirán, pero Freddy, es que yo me encargo de la distribución, yo me encargo de llegar a las tiendas y eso, sí, pero recordemos que yo necesito ir de la mano con un buen sell-in y un buen sell-out. Entonces tengo que adaptarme a las expectativas de mis clientes, entender cómo funcionan los datos y mantener la efectividad en el comercio, monitorear. Quiero que me pongan en el chat, quiero que me respondan la siguiente pregunta. ¿Con qué frecuencia? Ojo a esta pregunta para que me la anoten ahí. ¿Con qué frecuencia ustedes miden, con qué frecuencia medimos los datos en el punto de venta? ¿Lo hacemos diario? ¿Lo hacemos en tiempo real? ¿Lo hacemos a la semana? ¿O lo hacemos en qué tiempo? ¿Con qué frecuencia miden ustedes eh, los datos en el punto de venta? ¿Mm? Iván dice, nosotros lo hacemos a diario. Sonia nos dice, dependiendo de la accesibilidad de información al canal, ¿cierto? Porque obviamente si trabajamos con el canal moderno es súper chévere porque monitoreo rápido, ¿cierto? Y aún así, si nosotros lo medimos a diario o lo medimos casi que en tiempo real, ¿por qué tenemos casos de inventarios fantasma? ¿O por qué tenemos casos de ruptura de stock? Por aquí dice, como el gente nos lo comparte unos cada 15 y la mayoría cada mes, ¿sí? El problema es que hay dos cositas que nos limitan este proceso. Uno es la calidad de la información que levantamos, ¿sí? En trade marketing eso se llama la resolución de datos. Y es que entre más datos tenga, yo tengo un panorama más amplio sobre la rotación de los productos. El problema es que hay dos cosas importantes. Primero, que los datos los tomamos basándonos solo en la rotación o a veces solo los tomamos basándonos en la implementación y tenemos que cuidar ambas cosas. Por ejemplo, un dato importante.
¿Está visible mi producto en el punto de venta? Aparte de eso, ¿hay disponibilidad? Porque muchos de los que hacen las tácticas y los que medimos, nos daremos cuenta que a veces el producto está visible, pero no disponible, es decir, no hay inventario, o al revés, ¿cierto? Que puede que haya inventario, pero no está visible por alguna razón, o incluso no se ha colocado el material publicitario, no está el exhibidor, o peor aún, a veces caemos en el error de que el material está puesto, pero no está calculado o no está diseñado de acuerdo a la rotación que va a tener en el punto de venta, ¿sí? Entonces, todo eso lo tenemos que cuidar porque eso nos va a permitir tener una mejor implementación. ¿Cuáles son los retos que nosotros vamos a tener en el punto de venta? ¿Cuáles son los retos de la optimización? Primero, y algo muy clave, es la gestión de inventarios y la eficiencia operativa. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros no hacemos el acompañamiento de la implementación. Y es que medimos que esté el inventario, pero no verificamos la información. No sé si les ha pasado con algún comercio de confianza, que a veces en el portal, en la página web, aparece disponible el producto, pero cuando ustedes van a la tienda no está disponible, no está, está agotado. ¿Sí? Eso pasa porque no hacemos una verificación física y una verificación en el dato. Entonces, algo muy importante es qué sistema implemento yo para hacer las verificaciones de disponibilidad. ¿Cómo reviso que el producto esté en el punto de venta y sobre todo esté colocado de la forma en la que yo he pensado hacerlo? Porque a veces pasa incluso que no le presto mucha atención al planograma, ¿sí? Por ejemplo, no, pues vamos a colocar esta cantidad de frentes, pero resulta que el mercadista al final no lo aplica así, ¿sí? Entonces, claro, después no me cuadra la data porque yo sí voy a medir la rotación con esa data, pero si yo no lo he aplicado correctamente, tengo un problema y es que no estoy teniendo la imagen que necesito del punto de venta, la imagen que necesito de la rotación. Por esa razón es tan clave, por esa razón es tan clave que yo tenga que verificar no solamente la estrategia que he planteado, sino que haga un monitoreo constante de mis puntos de venta, ¿sí? Fotografías, aplicaciones. Hoy en día hay una gran variedad de aplicaciones que nos permiten también hacer un monitoreo en tiempo real y también hacer algunas auditorías. Eso es bien importante porque eso me permite saber la eficacia y la eficiencia con la que yo gestiono el punto de venta. Otra parte importante y otro reto es la adaptación a las tendencias cambiantes del consumidor. Y es que cuando hablamos de punto de venta, debemos entender algo y es que ya las audiencias, ya los shoppers, ya los clientes no funcionan como antes, ¿sí? Hoy en día los cambios son muy rápidos. A principios, a finales de los 90, los cambios del mercado, los cambios en los shoppers eran casi que cada 5 años, ¿sí? Entre el 2000 y el 2010, los cambios eran anuales o cada 2 años, pero hoy en día casi que son muy rápidos, ¿sí? Por ejemplo, algo que pasó hace poco, el año pasado, y es que un influencer publicó una receta de la preparación de un producto, ¿sí? Y esto involucraba una marca de harina específica. Entonces la persona sale con la marca de harina y resulta que agota en la mayoría de tiendas de Bogotá la harina, tanto que llaman a la persona y dicen, hey, no baja ese video porque no tengo cómo abastecer rápido a los puntos de venta en ese momento. Y resulta que a los 2 días ya nadie se acordaba de la marca, ¿sí? Entonces, eso, lo que les quiero decir con esto es que las tendencias en los puntos de venta ahora son muy rápidas. Entonces, yo necesito mantener constantemente la atracción del consumidor, constantemente la intención de compra y sobre todo mantener eso esencial que es la visibilidad y la rotación. ¿Listo? Entonces yo tengo que encontrar ese equilibrio entre la variedad de productos, entre eh, el surtido y el espacio disponible, sobre todo porque recordemos que no todo nos funciona para todos los canales. Entonces, aquí es importante herramientas como el árbol de decisión de compra, entender cómo funcionan los canales para hacer un buen sellout, eh, cómo funciona la percepción del cliente, qué es lo que el shopper valora del producto. ¿Listo?
La optimización de espacios en la tienda, y es porque los espacios cada día se han vuelto más difíciles de generar. Y aunque tengamos negociado, y aunque tengamos, digamos, reservas de espacios o simplemente exhibidores que no lo hagan, yo tengo que generarle tráfico, ¿sí? Porque hoy en día estoy compitiendo con muchas fuentes que me pueden jalar tráfico y que pueden hacer que no se consuma mi producto. Entonces, necesito entender bien cuál es el mejor espacio visible, cuál es mi dinámica para ganar exhibiciones adicionales. Por ejemplo, un dato que nos presenta Statiza es que más del 32% de la rotación en supermercados y en algunos canales modernos se ha generado más por las exhibiciones adicionales que por la ubicación natural de los productos, ¿sí? Entonces, en mi estrategia es bien importante tener presente que las exhibiciones adicionales me van a ayudar muchísimo a la rotación. Eso implica personalizar un poquito, también garantizar la sostenibilidad y otros factores que pueden afectar de manera importantísima la decisión de compra. Y otra parte importante es cómo el mensaje le está llegando a los shoppers. Es decir, qué tan claro y qué tan entendible está siendo mi producto, qué tan hallable está siendo y qué tan ubicable está en el punto de venta. ¿Listo? Porque eso no lo pensamos mucho a veces o no lo tenemos en cuenta y eso nos afecta muchísimo, sobre todo en algunos canales. Entonces, tenemos que cuidar mucho que la optimización de espacios en las tiendas, en los puntos de venta, sea importante. Y aquí un mensaje importante es que ustedes son los que más conocen su producto. Uno de los errores, al menos uno de los errores que nos hemos encontrado, es que muchas veces a algunas marcas de consumo masivo y algunas marcas de implementación dejan que el proveedor de POP, del fabricante de muebles, sea quien hace el diseño del mueble, que determina la capacidad, que determina el planograma. Y eso es un riesgo porque solo nosotros debemos conocer nuestros puntos de venta. Entonces, sé que necesito. Entonces, el input debe ser a la inversa. Yo necesito colocar tantos frentes, tanto de profundo, para garantizar esta rotación que yo espero tener. Ustedes son los que saben, ustedes son los que conocen, son los que saben qué se debe implementar. Entonces, hay que cuidar mucho esto porque la optimización de espacios cada día se vuelve un reto importante. Y es porque hay dos factores que afectan muchísimo. El primero es la saturación de surtido en las tiendas. Y es porque cada categoría de productos está teniendo ese riesgo. Y es que hay mucha saturación de marcas, de productos. Tan solo el año pasado en Centroamérica aparecieron más de 325 marcas, por ejemplo, de bebidas energizantes. ¿Sí? Y todo eso está compitiendo con mi producto. Entonces, necesito entender bien cuál es el espacio correcto, cuál es el surtido correcto para poder tener la mejor rotación posible. Otra cosa importante son las estrategias de promoción efectivas. Y es que sí necesito tener una variedad en estrategias de promoción sin comprometer los márgenes. ¿Por qué razón? Porque yo necesito entender que en mi producto se tiene que mover todo el tiempo y que tengo que cuidar mucho las estacionalidades que tengo. Entonces, necesito encontrar el equilibrio entre descuentos, ofertas especiales, promociones y también cuidar mucho que mi chopper se esté enterando todo el tiempo de mi producto. Porque recuerden que un producto se hace atractivo en el punto de venta cuando éste genera demanda, cuando éste genera circulación, ¿cierto? Entonces, recuerden que para nosotros es importante tener rotación, es importante tener rotación de producto, pero para el punto de venta es importante tener tráfico, porque eso hace que yo pueda dar a conocer mis categorías. Entonces, cada cuánto nuestro cliente debe saber de nosotros, todo el tiempo porque hoy en día hay tanta comunicación que si yo pierdo esa interacción con el cliente, estoy perdiendo también la posibilidad de que vaya a mi punto de venta. Y algo muy importante es que la fidelidad de la marca ya se ha visto comprometida, ¿cierto? Porque ya no es como antes que el chopper era más fiel a una marca, que el chopper era más fiel a una referencia, sino que hoy en día, gracias al acceso a la información, estamos dispuestos a probar más, estamos dispuestos a conocer más. Entonces, eso hace que las marcas tengamos que trabajar más arduamente para poder mitigar ese efecto de la información.
y es que encontremos rápido mi producto, sea visible, pero al mismo tiempo que mi chopper se esté enterando. Y una parte que hay que cuidar muchísimo, y es que la principal fuente de información del chopper es nuestro personal de campo, que muchas veces lo subestimamos o incluso no le prestamos toda la atención que se necesita. Y es que necesitamos, una de las principales demandas que hemos encontrado en los estudios que hemos hecho, es que se necesita mejorar la formación del personal de campo. Y no solo es entender que la persona se encarga de acomodar los productos, que la persona se encarga de llevarnos las notas del inventario o las notas de bodega o hacer la impulsación, sino también saber qué información me genera del punto de venta, qué información necesito. Por ejemplo, las dinámicas de precios, si apareció un producto de la competencia, qué características tiene, la disponibilidad del producto, qué choppers van a qué horas. Entonces, nosotros tenemos que cuidar muchísimo que nuestro personal esté bien formado para que pueda darnos una mejor información del punto de venta. Porque aquí vamos a tener dos cosas. Una es la información dura que nosotros captamos mediante nuestras aplicaciones o mediante nuestras mecánicas y que captamos solo de la venta, es decir, del sell-in y el sell-out. Y otra es la información cualitativa, la que trabajamos nosotros de los choppers. Por ejemplo, si la persona encontró rápido el producto, si lo entendió, si está reaccionando al color, si está reaccionando al olor, si está reaccionando a la ubicación, si está reaccionando al empaque, ¿sí? Porque todas esas cosas afectan. Uno de los principales retos que tienen hoy las empresas es que nos basamos muchísimo en la data de ventas. Y es que la data de ventas es muy útil, sobre todo para ver si hemos cumplido, valga la redundancia, con la meta de ventas, pero a veces dejamos de lado los factores que nos permiten lograr esa meta, porque pueden ser eventos coyunturales, así como puede ser algún comportamiento que está teniendo el chopper que nos hace lograr esa meta. Entonces hay que cuidarla muchísimo. Vamos a ver algo que se llaman las 5 P's del trade marketing. ¿Han oído hablar ustedes de las 5 P's del trade marketing? ¿Quién me dice en el chat? ¿Quién me dice en el chat si han oído hablar de las 5 P's del trade marketing? No todos al tiempo, por favor, que me saturan la red. No, mentiras. ¿Cuáles son las 5 P's del trade marketing? ¿Quién me las dice? Iván, Teresa, Brian. Sonia dice precio, plaza, promoción. Producto. Personas, producto, precio, promoción y punto de venta. Yo creo que no, dice Iván. Yasmín dice por ahí, personas, producto, precio, promoción y punto de venta. Casi, casi le pega el perro a Yasmín. Pero por ahí va la cosa. Quiero que presten mucha atención a esto, porque hoy en día el trade marketing se mueve bajo 5 P's importantes. ¿Listo? Y es el portafolio, anótenlo, anótenlo. El trade marketing se mueve bajo 5 P's, que son portafolio, placement o emplazamiento, precio, promoción, exhibiciones adicionales y el POP. ¿Listo? Ojo con eso. Las 5 P's del trade marketing son el portafolio, el placement o la ubicación, las adyacencias, las estrategias de acomodo que yo tenga de los productos, ¿sí? O el diseño que yo tenga del punto de venta, el precio, es decir, la comparativa que pueden hacer los clientes versus precio unidades, ¿ya? La promoción y exhibiciones adicionales que yo le haga al producto y el material POP porque es el que me da la visibilidad o la capacidad de informar que el producto se encuentra ahí. ¿Sí? ¿Estamos bien? Yasmín casi le pega al perro, pero por ahí vamos. ¿Sí? Entonces, portafolio, porque yo necesito entender muy bien cómo funcionan mis SKUs, mis SKUs.
¿sí? Cómo los productos contribuyen al crecimiento de la categoría, cómo estoy yo en la participación, porque recordemos lo mismo, hay un problema importante y es que yo a veces solo lo mido por cuánto logró la categoría en ventas, pero el problema es que los SKUs funcionan de manera individual. Recuerden eso y anótenlo por ahí. En cuanto yo tenga más surtido, o sea, más marcas, más variedad de las marcas, estas se me pueden comportar como unidades de negocio individuales, ¿sí? Porque, por ejemplo, trabajando con una compañía que distribuye yogures, no es lo mismo tener el yogur en un refrigerador en en la gasolinera que tenerlo en el supermercado. Son cosas diferentes, aunque esté en el refrigerador. Y aún así, no es lo mismo tener un yogur de melocotón que uno de fresa. Son choppers diferentes, ¿sí? Entonces, y más aún cuando si yo saco otra categoría como yogur de café, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo tengo que cuidar mucho cómo me están funcionando los SKUs y en qué canal tienen la mayor eficacia posible. Cuando hablo del placement o el emplazamiento, es saber de qué tamaño de anaqueles, qué espacio dispongo en los puntos de venta, cuál es mi share of shelf o la participación que tengo en los anaqueles, cuántos frentes estoy ganando, cuántos frentes estoy perdiendo, porque todo el tiempo pasa, ¿cierto? Por ejemplo, en la categoría de los snacks, en la categoría de los snacks, que es donde estadísticamente hay más guerrilla, ¿sí? Es decir, que hay más pelea por el anaquel, pasa mucho, que gano frentes en la mañana y pierdo frentes en la tarde, ¿sí? Y descuídense, no visiten la tienda y verán que aparecieron dos marcas más y tres exhibidores que no tenían y el mío quedó al fondo. Entonces, tengo que cuidar mucho esto. El precio, porque hoy en día el problema es que el impulso se ha visto mitigado por la racionalidad del chopper. Y es que tanto nuestros distribuidores, ¿sí? Es decir, las tiendas mayoristas, como los choppers, miden mucho cuáles son los tipos de precio. Por ejemplo, cuánto me estás dando por kilo, por libra, versus el precio que me estás dando. Por ejemplo, la categoría de aseo para el hogar, la gente hoy valora mucho la cantidad que trae el bote versus el precio, ¿sí? Incluso por encima de los componentes químicos y por encima de la calidad. Verifica mucho, ok, ¿este cuánto trae y cuánto cuesta? ¿Sí? Sobre todo en las tiendas Value for Money, pasa mucho que yo comparo cuánto trae el producto y cuánto cuesta. Y después priorizo la marca. Al menos eso nos dejan los estudios. Entonces hay que verificar cuál es mi estrategia de precio. Otra parte son las promociones. ¿Cuál es mi actividad promocional? ¿Qué es lo que yo hago para mover el producto hacia el chopper? ¿Qué es lo que yo hago para que el punto de venta o el canal de distribución se interese más por tener mi producto? ¿Qué tanto tráfico genero? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy en día hay productos que son esenciales para las tiendas porque eso hace que vayan los shoppers de mi categoría. Pero a veces yo no entiendo mucho cómo funciona mi rol en esa tienda y eso hace que solo vea el emplazamiento y no que revise que mi producto puede tener un rol importante y que hace que lo necesiten los tenderos o que lo necesite el canal en donde esté para tener rotación. Y otra parte importante, como hablábamos anteriormente, es el diseño que yo tenga de mi material POP. ¿Cuándo necesito visibilidad y de qué manera? ¿Por qué razón? Porque hoy en día el material POP se está complementando mucho con la herramienta digital, ¿sí? Es decir, con la georreferenciación, por ejemplo. Les pongo un caso. Eh, en Colombia, hoy en día, hay algunos canales de distribución que ya no se miden solo por la visibilidad de la banderola, de la cenefa, sino porque hay aplicaciones que georreferencian el producto. Entonces, cuando usted va a comprar, cuando usted va a comprar un producto, eh, usted ya lo ve en su celular y desde el celular le dicen qué tienda tiene el mejor precio, hacia dónde dirigirse. Incluso hay una herramienta para georreferenciar el producto en el recorrido en el supermercado que lo lleva a la góndola donde está su producto. Entonces, ¿cómo yo complemento el POP para que todo vaya ligado a la forma en la que la gente compra? Porque recordemos que hubo un cambio importante después de la pandemia y es que la gente hubo una explosión importante del uso de la tecnología en el punto de venta. Y ustedes pueden decir, sí, Freddy, pero es que eso no es para todos. Sí y no.
porque hoy en día la mayor cantidad de consumidores de productos de consumo masivo están entre los 30 y los 45 años. Y estos tienen un uso intermedio de la tecnología, es decir, que ya han vinculado la tecnología y los que vienen, es decir, el cambio que vamos a experimentar es que los otros ya son 100% tecnología. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para guiar a mi chopper al punto de venta? ¿Listo? Y ahí es donde se ve el reto importante. Con el portafolio es muy importante que nosotros evaluemos mucho la visibilidad, ¿sí? No solo se confíen de la reputación del producto, porque este es un reto importantísimo y es que a veces solo vemos, no, es que mi producto es de primera calidad o es que es una marca reconocida. Sí, pero para algunas categorías, sobre todo para las que ya se pelean con novedad, esto está cambiando, ¿ya? Y es que cuando hablamos de marcas reconocidas, también hablamos de qué tan visible soy, qué tan rápido me encuentra mi chopper en el punto de venta, qué tan accionable está mi material de promoción, ¿sí? Entonces, yo necesito aquí tener una buena estrategia de VPOS o Visibility at Point of Sale, es decir, cómo yo puedo tener una buena visibilidad, al mismo tiempo mostrar que el producto está, pero que mi shopper tenga demanda. Y ojo con esto, anótenlo también. Y es que la visibilidad no solo está en el punto de venta, dale visibilidad en la mayoría de canales donde se puede enterar mi shopper. Ojo con eso, ¿sí? Aquí les he mostrado algunos factores de análisis que yo tengo que cuidar en el portafolio. Por ejemplo, la participación de la categoría, ¿sí? Yo tengo que medir cómo se están comportando mis SKUs o mis categorías de producto o mis productos en sí dentro de la categoría, que es el category share, que son las ventas de la categoría sobre las ventas totales. Y con eso yo puedo saber cómo estoy yo en la participación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener una participación en un canal de distribución con 500 puntos de venta a tener un canal de distribución en 5,000 puntos de venta. Entonces, tengo que mirar cómo está mi participación en los canales que más me importan, en los que yo quiero crecer. También tengo que verificar el crecimiento de la categoría o el category route. Acá, básicamente, lo que yo voy a medir son las ventas actuales de la categoría menos las ventas anteriores de la categoría sobre las ventas que estoy teniendo en el periodo que quiero medir. Porque esto me va a permitir calcular el porcentaje de crecimiento que está teniendo la categoría en comparación con un periodo anterior. ¿Esto por qué? ¿Por qué es importante que monitoreen esto? Ojo con esto. Y es que yo tengo que medir el crecimiento de la categoría porque eso me va a permitir saber si la categoría está variando, si hay variaciones en el consumo, porque muchas veces no solo es por el precio o por la situación, sino porque simplemente es posible que hayan casos de desactualización de productos, hayan casos en que el chopper mismo está cambiando de preferencia o han aparecido productos que hacen que el consumo de mi producto se vea mitigado, ¿sí? Entonces, por eso tengo que estar monitoreando las categorías, ¿ya? Por eso tengo que verificar cuántos frentes están creciendo. Por ejemplo, ustedes lo notan, cómo ha crecido en algunos países en el supermercado la categoría de importados, ¿cierto? Que muchas veces ha pasado de 5 frentes ahora a ocupar casi todo un lineal de 1,50 m. Entonces, eso implica que hay una oportunidad de venta o, por ejemplo, con algunas categorías que al contrario han ido teniendo una reducción de espacio. O miremos, por ejemplo, para los amantes de las mascotas, que la categoría de productos para mascotas ha crecido, ahí sí, increíblemente en los últimos 3 años, ¿sí? Y es que la estadística nos dice que ahora al menos un 32% de las parejas que tienen entre 30 y 40 años prefiere tener perros y no hijos. Eso significa que le damos el cuidado a los perrijos, valga la aclaración, ¿sí? Entonces, la categoría de productos para perros ha crecido absurdamente. Por ejemplo, en algunos canales
en algunos canales, ustedes me corrigen si me equivoco, ha crecido hasta un 200%, ¿sí? Entonces, yo tengo que medirlo porque yo tengo que saber si yo estoy en ese crecimiento de la categoría o qué SKUs pueden participar de ese crecimiento, ¿ya? Otra parte importante es la rotación de inventarios por categoría, ¿sí? Medir mucho la frecuencia con la que el inventario de una categoría se agota y se repone, porque eso me permite medir si yo estoy teniendo quiebres de inventario o no, porque recordemos que como todo va más rápido y como el chopper tiene una gestión de compra muy rápida, entonces yo necesito saber cómo estoy con las ventas, cómo estoy con el promedio de inventarios, ¿sí? ¿Qué estoy, qué estoy haciendo yo para poder ir con la velocidad del desalojo? Porque aquí algo muy claro es que la afluencia, al menos lo que nos ha dejado los datos, es que la afluencia de los puntos de venta se ve muy afectada por las rupturas de inventario, ¿sí? Incluso la percepción de mi marca y de mis productos. Y como les decía antes, ya estamos pasando de una época en la que había marcas muy reconocidas a una época en la que el chopper está dispuesto a probar cosas, ¿sí? Antes hablábamos de marcas de algunos productos que eran infranqueables, eran difíciles de competirle. Hoy en día no. Hoy en día el chopper dice, ok, si no es el producto A, será el C. Ah, no está el C. Bueno, probemos el B. De pronto el B me gusta. ¿Sí? Entonces, si yo no estoy ahí midiendo de manera muy clave la rotación de inventarios por categoría, puedo tener ese riesgo. Y está también el índice de saturación de la categoría, ¿sí? Que es que aquí yo lo que voy a evaluar es el grado de saturación que tiene la categoría comparado con las ventas anuales y con el potencial total, ¿sí? El Category Saturation Index, que algunas veces se mide, otras veces se omite, y es ver las ventas actuales que se generan en la categoría sobre las ventas potenciales que tiene la categoría. Porque recordemos que hay un problema y es que también las categorías tienen saturación. Y hay algo bien importante que tiene el punto de venta y es optimizar su espacio, pero al mismo tiempo darle entrada a productos y marcas. Entonces, entre más saturación tenga una categoría, yo voy a tener que competir más por precio, ¿sí? Y tengo que comparar mi calidad, si yo estoy con una calidad que justifique el precio que estoy cobrando, o tengo que comenzar a ver, porque hay productos que ya tienen la calidad, la misma calidad de mía, de pronto el reconocimiento de marca no, pero tiene una presencia diferente. Entonces aquí es donde yo tengo que comenzar a verlo. ¿Por qué razón? Porque ahora se presentan diferentes variables. Por ejemplo, una de ellas es que dentro de la categoría, una de ellas es que dentro de la categoría pasa que si el producto, o sea, son cosas curiosas. Y es que si el producto tiene presencia en medios digitales, es diferente a tener presencia en medios en comunicación tradicional. Y es que por ejemplo, si yo tengo una buena presencia digital, voy a tener choppers específicos, ¿sí? Por ejemplo, yo pude haber lanzado la publicidad de este webinar a todo el mundo, pero la ventaja que tengo es que todos ustedes están interesados por algo de mi contenido, ¿sí? Así también funciona el chopper. ¿Qué tan interesado está en ese producto? ¿Qué tanta solución le estoy dando a algún tema que tiene y que mi producto lo puede satisfacer? Entonces tengo que revisar hasta dónde ha llegado la categoría, qué tantos SKUs tiene y con cuántas referencias estoy compitiendo. Vamos a hablar de la otra P, y es el placement, que es la ubicación estratégica de los productos en el punto de venta. Y es que no solo se trata de estar en el espacio en que pueda estar, sino estar donde debo estar, ¿sí? Que esto influye mucho en la capacidad para mejorar la rentabilidad, influir en las decisiones de compra de los clientes, porque sobre todo ustedes, que son los que saben, me entenderán que no es lo mismo estar en un anaquel que estar al fondo, ¿sí? O estar colgado en un cross o estar cerca de una vitrina, ¿sí? Todas las ubicaciones generan efectos diferentes. Entonces yo tengo que optimizar mucho el entorno de compra, generando beneficios para el canal, la marca y al mismo tiempo la experiencia del cliente. Porque tengo que cuidar mucho la experiencia del consumo y es
saber cómo voy a darle una experiencia al shopper cuando va al punto de venta para que éste vaya más veces y mi producto beneficia al punto de venta, al mismo tiempo me beneficia a mí al incrementar la rotación y yo logre mejor visibilidad y en el tiempo mejores espacios. Y esto no solo se trabaja con material POP, sino que se trabaja con posicionamiento, con buena georreferenciación y buenas herramientas de geomarketing. Y sobre todo con una medición en tiempo real de las implementaciones. Y es que yo a mis mercaderistas les tengo que entregar, por ejemplo, para tener un buen placement, les tengo que entregar un manual de cómo se va a implementar el producto. Porque a veces el placement tiene variaciones, ¿sí? Y es que, por ejemplo, en muchas empresas con las que he trabajado, hay una variación entre lo que yo planifico y lo que implemento realmente. El problema es que al final del ejercicio yo a veces evalúo resultados sobre estrategias que no he implementado, ¿sí? O que no he implementado de la mejor forma, de la forma en la que las diseñé. El problema con eso es que yo necesito planificar, implementar de acuerdo a la estrategia que he definido y luego medir si me funcionó o no. Esto es igualito que una receta de cocina, ¿sí? Si yo no tengo el gramaje de la sal, si yo no tengo la medida de cada ingrediente, cuando yo lo vaya a replicar la receta o quiera corregir un error, si yo no tengo esas métricas bien claras, va a ser más difícil porque lo estoy haciendo al ojo o como decimos en mi tierra, al tantiómetro. Recordemos que la disponibilidad de los productos en el anaquel es importante y es que yo tengo que medir la proporción de los productos disponibles para el chopper. ¿Cuántos frentes? ¿Cuántos puedo tener en profundidad? Y sobre todo, cuándo se me generan situaciones de ruptura de stock, porque esto me permite tener dos cosas, atacar dos problemas. Uno, que los puntos de venta siempre me van a ver a mí en términos de rentabilidad, es decir, que el espacio que esté disponible sea rentable, el espacio que yo estoy ocupando, pero al mismo tiempo me puede medir qué es lo que el producto se encuentra y que la experiencia del shopper sea buena. Entonces, tengo que cuidar mucho que mida la disponibilidad de los productos en el anaquel. Por eso aquí, algo que me funciona mucho es la eficiencia en el uso en el espacio, ¿sí? Y es que yo tengo que evaluar qué tan eficiente está siendo el espacio que utilizo para generar beneficios. La optimización del espacio para maximizar el rendimiento financiero, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo apilar productos, pero también tengo que pensar, cuando el chopper tome el producto, ¿qué tanto eso me afecta? Si mi producto está diseñado para ser apilable, al apilarse y al tomarlo el chopper no lo va a tumbar y no voy a generar averías. Necesito un dispensador o puedo hacerlo con el producto solo o el empaque me funciona. ¿Listo? Otra parte es la comparación del rendimiento, es decir, verificar y medir la rentabilidad por metro cuadrado, ¿sí? Porque yo necesito identificar las áreas en las que necesito ajustar. Recuerden que aunque sea una isla y la isla tenga 4 frentes, cada frente tiene un rendimiento diferente, ¿sí? Por ejemplo, a veces yo he visto POPs tan hermosos y tan bonitos que no dejan ver el producto. Y eso, aunque sea muy bonita la presencia de marca, el problema es que no tiene rotación. O al revés, ¿sí? El emplazamiento del producto está ahí, pero no es atractivo para el shopper, simplemente no lo motiva a comprar. También entender que las exhibiciones tienen decisiones de diseño y de disposición. Y es que yo necesito tomar decisiones informadas sobre el diseño del espacio y la disponibilidad de productos. La disposición estratégica puede influir mucho en las oportunidades de venta. Y es que yo tengo que revisar muchísimo, por ejemplo, cómo se comportan mis exhibiciones, qué impacto tienen. Recuerden que todas las exhibiciones, incluso vitrinas, muebles, planogramas, etcétera, actúan como una valla y es que captan tráfico. Entonces yo tengo que medir gente que pasaba, cuántos viandantes pasaban antes, cuántos se detuvieron a tomar un producto. Eso me permite saber si el POP está funcionando, si tiene esa atracción, ¿sí? ¿Cuántos compran? ¿Ya? También la eficiencia operativa, porque necesito enfocarme en la productividad del espacio. Entre más productos logre colocar, la teoría me dice que más venta puedo generar, pero necesito verlo en la práctica, si el espacio que estoy utilizando es totalmente rentable, ¿sí? Y si tiene un rendimiento a largo plazo, es decir, una métrica
que me permite evaluar el rendimiento y los cambios de la rentabilidad que pueden tener por metro cuadrado, porque eso varía incluso por la hora del día, por el tipo de emplazamiento, el tipo de tienda. Entonces, tengo que considerar estas variables. Una con la que estamos muy familiarizados es el share of shelf y es conocido en español como participación en el anaquel o en la góndola. Y es que es uno de los activos muy, pero muy importantes en el retail. Es que el espacio está destinado para la exposición de los productos, estantes o los anaqueles de góndolas. Yo tengo que verificar mucho qué tanto mi categoría está creciendo, si yo estoy ganando frentes, ¿sí? Y si yo, ojo con esto, ¿no? Y es que para el share of shelf yo no voy a contar los apilados, sino los frentes. Cuando yo gano una, por ejemplo, como lo que pasa en esta imagen, y es que cuando tengo producto apilado, lo que estoy ganando es poder colocar más inventario, ¿sí? Pero yo tengo que cuidar mucho cuál es la estrategia para poder ganar frentes, ¿sí? Si es que voy a hacer alguna estrategia dinámica, alguna estrategia reactiva o más proactiva, o voy a enfocarme más en tener exhibiciones adicionales que me permitan ganar esta participación, ¿ya? Y recordemos que el share of shell, para los que me preguntan, aunque sé que muchos lo hacemos ya de manera más automática, es la división entre el número de frentes totales de la categoría sobre el número de frentes del producto, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a saber cuál es la participación que tiene Coca-Cola en frentes versus Pepsi, ¿sí? Y si hay alguien de Coca-Cola o Pepsi por ahí, pues somos amigos, el sol nos alumbra para todos. Bueno, entonces lo que hacemos para medir el share of shelf es verificar cuántos frentes tengo. Por ejemplo, acá tengo 7 frentes, ¿cierto? Por eso me da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero tengo 4 frentes de Coca-Cola y 3 frentes de Pepsi. Entonces la división entre los frentes visibles que yo tengo, ojo, visibles, esto es bien importante, porque a veces, por ejemplo, como les digo, colocamos POP bonito y resulta que un stopper está tapando un producto. Entonces eso hace que ya no esté visible el frente. Siempre recuerden que el producto debe ser accesible y dispensable. Ojo con eso, accesible y dispensable. Entonces yo contaré un frente visible si el producto reúne esas dos condiciones. Está accesible y es dispensable. Es decir, que lo puede tomar el chopper. Entonces yo divido 4 sobre 7, lo multiplico por 100 y ya sé que Coca-Cola tiene el 47% de participación en este anaquel y Pepsi tiene el 42.8, ¿cierto? Porque lo que hice fue dividir los frentes visibles que tengo sobre el total de frentes de la categoría. Es una manera fácil y rápida de verificarlo. Si yo tengo más frentes, por ejemplo, ocupo más anaqueles, pues voy a contar la cantidad de frentes visibles que tenga. ¿Listo? Otra P es el precio. Y es que yo tengo que entender muy bien cómo influyen los precios en la percepción y el comportamiento de compra de los clientes y entre los mismos canales de distribución. Porque recordemos que no solo se trata de estoquear a nuestros distribuidores o yo tener mucho inventario en mis tiendas, sino en saber que el precio está funcionando para tener una buena rotación. Porque hay productos que son valorados por la venta unitaria, que es la más común, porque monitorea la salida de las unidades en cajas, productos, sin considerar ninguna característica adicional, sino solo la unidad. ¿Sí? Es decir, cuando ustedes, por ejemplo, compran una bebida en lata, de pronto no son tan conscientes de la cantidad de contenido, ¿sí? Versus, por ejemplo, un jabón, ¿sí? Que de pronto en el jabón ustedes son más conscientes de cuánto tiene, cuánto rendimiento está, porque eso depende de qué necesidad le satisface el chopper. ¿Listo? Entonces, está la venta unitaria, está la venta por volumen, en donde sí nos importa la combinación entre el número de unidades y el precio por unidad. Y está la venta por valor, que es una valoración subjetiva que yo hago cuando yo no solamente me enfoco en el precio y la cantidad, sino también en algunos subsegmentos, perdón, que se me traba, en algunos segmentos que pueda tener la categoría. Por ejemplo, si yo tengo productos que por su calidad o por su marca tienen una variación, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo encontrar espaguetis que son de combate, espaguetis tipo más premium,
que son con una marca muy específica o con unos ingredientes muy específicos. Entonces también el precio se divide en el valor o en la percepción de calidad que tenga el chopper. En ese caso, cuando yo trabajo el precio, tengo que tener un proceso de trabajo importante y es cuidar mucho qué es lo que yo necesito trabajar. Por ejemplo, el precio unitario o unidad de medida. Es decir, si yo tengo que saber si mi chopper está valorando la cantidad de producto que viene en una presentación, porque ese es un KPI que puede ser cruzado con otros indicadores de ventas para obtener respuestas más complejas, como por ejemplo una acción promocional que me permita saber si realmente yo necesito hacer un descuento o simplemente necesito mostrar algunos atributos de mi producto. También están los tiers de precio, ¿sí? Y es que algunas marcas o retailers prefieren mejor segmentar las categorías de productos y tener como algo relacionado con la percepción que tiene el cliente del producto, ¿cierto? Por ejemplo, si el producto es premium, si el producto es value for money, si tiene algo importante. Y es que este KPI me sirve muchísimo para que para entender que los choppers no siempre tienen el mismo perfil de consumo, ¿sí? Porque, por ejemplo, ojo con esto, lo que puede ser premium para un punto de venta, para otro punto de venta puede ser algo básico, ¿sí? Por ejemplo, pasa mucho en la categoría de salsas, de ketchup, ¿sí? Que en algunos puntos de venta, incluso en la zona o en la ubicación, son premium, pero en otras simplemente son básicos. Entonces hay que cuidarlo porque eso me puede dar un dato de cómo está funcionando mi producto en ciertos segmentos. Y también está la elasticidad, ¿sí? Que básicamente es saber cómo afectan las variaciones del precio a el consumo de mi producto, porque todos quisiéramos subir los precios sin que se afecte el consumo y eso puede o no pasar. Y es que también necesito saber cuánto y cuándo puedo aumentar, reducir los precios. Analizar este indicador me da esa respuesta. ¿Cómo yo llevo la elasticidad? ¿Cuáles son esas reacciones que hay cuando se sube el precio o cuando se baja? Porque, por ejemplo, pasan las dos cosas. A veces uno cree que entre más barato el producto va a tener más demanda y resulta que no. Por ejemplo, hace algún tiempo tuvimos la oportunidad de trabajar con una marca de galletas, de galletas, y nada, la estrategia fue, pensamos que la estrategia era bajarle el precio. Y resulta que al bajarle el precio, la gente comenzó a tener una percepción de que se le había bajado la calidad, ¿sí? Y por alguna razón se perdió rotación en algunas tiendas, ¿sí? O al revés, le subo el precio y resulta que la gente también se migra a otra marca. Entonces, tengo que estar monitoreando este indicador de elasticidad porque eso me permite saber cómo se está comportando, qué oportunidades, si vale la pena reducir el precio o mi margen puede aguantar alguna estrategia de promoción o si hay algunos precios dinámicos. Y otra parte también aquí es estar monitoreando al canal, porque el canal puede tener variaciones de precio que no se autorizan y entonces eso puede estar también afectando, ¿sí? A algunos de pronto les puede haber pasado que yo tengo un precio sugerido, pero resulta que el canal lo está dando diferente y no hay una rotación. Entonces necesito tener una campaña de, de información para el chopper. ¿Listo? Entonces ahí tengo que jugar mucho con este indicador para poder saber eso. ¿Sí? Pero recordemos que al final todo tiene que estar basado en el retorno de la inversión. Y por aquí hablamos de la otra P, que son las promociones, y es que aquí estas se mueven bajo un círculo virtuoso. ¿Sí? ¿Cuál es el círculo virtuoso de las promociones? Definir muy bien los objetivos. Antes de implementar una promoción necesito tener objetivos claros, es decir, ¿para qué la voy a hacer? Porque recuerden que toda promoción tiene un efecto. Y ojo con esto, las promociones no son solo orientadas al precio, es toda acción que yo haga para mover el producto. Otra parte importante es la comunicación efectiva. Los mensajes deben ser claros, atractivos para el público, porque recordemos que hoy en día la retención es muy pequeña, ¿sí? Piensen, cada vez que ustedes piensen en una promoción, piensen en un usuario de TikTok, ¿sí? ¿Cuánto tiempo es la retención de un video de TikTok? 3 segundos. Si en 3 segundos usted no llamó la atención, chao, le esquipió. Por eso es que ustedes ahora no ven tanta introducción. Mírenlo ustedes cuando ven un stream, cuando ven Netflix o HBO o todo esto,
que ustedes ya se saltan el intro, ya no lo ven. Así pasa también con la publicidad en el punto de venta. Y es que es tan rápido el impacto que necesito hacerlo en tan solo 3 segundos. Entonces tengo que verificar cuánta es la visibilidad, si está funcionando, si el color que estoy usando está llamando la atención. ¿Listo? También tengo que capacitar a mi personal, porque a veces pasa que el mercaderista no está informado de la promoción o al menos no con la calidad con la que tiene que expresárselo al punto de venta o al mismo shopper, ¿sí? Entonces, y recordemos que es el primer y el principal contacto que tenemos con el canal. Entonces hay que cuidar mucho qué tan bien informado está, qué tanto está alineado con la dinámica de la compañía, ¿sí? También, obviamente, los incentivos para el canal de distribución, porque recordemos que el canal de distribución tiene intereses. Y si yo no voy alineado con eso o no alimento esa parte, pues entonces es más difícil mover una promoción. Entonces, aparte de las promociones dirigidas al consumidor, también necesito tener incentivos al canal que me permitan hacer que el producto tenga una mejor plaza, que también tenga un mejor emplazamiento y un mejor espacio. ¿Listo? La duración y la temporalidad. Y ojo con esto, por favor, cuiden mucho esto. Y es que las promociones tienen que tener una duración y no se puede, no es tan recomendable repetirlas con regularidad, ¿sí? Porque también tenemos un problema y es que tenemos que trabajar temas como la sensación de escasez, eh, la sensación de disponibilidad, de inventario, etcétera, porque eso nos permite hacer que el shopper desaloje el producto más rápido o que la promoción funcione de forma eficiente. También la selección de la promoción adecuada. Y esto es muy importante. Las promociones ya no funcionan de manera genérica. Yo puedo decir, no, es que voy a hacer una promoción para toda Guatemala. Sí, pero no me va a funcionar igual en todos los segmentos o en todas las zonas. Entonces tengo que cuidar mucho eso, porque las promociones deben ser alineadas al público que yo quiero, incluso a la zona. Entonces aquí vamos a cuidar muchísimo que responda a esa georreferenciación que yo tenga. ¿Listo? Bien, y ese es un reto importante. Por último, en la última P, que es el POP. Y es que aquí yo tengo que cuidar mucho, captar la atención, es decir, verificar que sí esté funcionando como un medio que capta la atención, porque recordemos que la inversión en materiales para el punto de venta no es pequeña. En la mayoría de los casos representa una participación importante en nuestros costos de venta, ¿sí? Entonces tengo que verificar si eso me genera una buena tasa de conversión de clientes, si el reflejar la identidad de marca me está aportando al reconocimiento de la marca, es decir, la gente ahora sabe que mi producto está ahí, cuáles son sus características. También destaca las ofertas y las promociones y eso me incrementa las ventas durante las promociones. Si me facilita las tomas de decisiones, es decir, el tiempo medio de la decisión de compra. Si tiene una ubicación estratégica para tener más tráfico. Si tiene buena interactividad, es decir, un nivel de participación del cliente. Si tiene buena rotación de elementos, es decir, la variación de las tasas de conversión. Si tiene una adaptación a espacios, es decir, la eficiencia del uso del espacio, y si tiene mensajes claros y concisos, ¿sí? Porque recordemos que hoy en día la comunicación es rápida. Al menos en mi experiencia, las campañas de expectación ya no funcionan tanto porque la gente todo lo quiere rápido porque nos olvidamos de todo, ¿sí? Entonces, si hoy en día no, es que próximamente nuestro lanzamiento de nuestra nueva bebida, sí, pero yo tengo que estársela recordando todo el tiempo al shopper para que esté enterado. Si yo no tengo tanto presupuesto y me toca esperar al lanzamiento, ya mi cliente se olvidó porque vio más de 250,000 anuncios antes. Entonces necesito ser muy rápido. ¿Listo? Y también tengo que medir el impacto. ¿Sí? Es decir, el retorno de la inversión que yo hice. ¿Listo? Bien. ¿Qué debemos hacer entonces para optimizar nuestro punto de venta? Y aquí entramos a nuestra recta final. Pregúntense muchísimo esto, ¿sí? Y es algo que tienen que preguntarse después de que terminemos esta sesión. Y es en qué etapa de la ejecución estoy. Si estoy en la ejecución uno, en la que aún uso Metro para levantar los datos, en la que aún los datos se demoran mucho en llegar al back office y en la que cometo muchos errores en los reportes de levantamiento de la información. Porque aquí el problema es que yo comienzo a tener riesgos y no estoy tomando decisiones sobre lo que realmente está pasando en el punto de venta.
¿sí? Entonces yo tengo que verificar la forma en la que tomo y con qué precisión, porque recordemos incluso que el no tener información en tiempo real me puede estar afectando en la data y me puede estar afectando en la imagen que yo tengo del punto de venta. También si la ejecución, si yo estoy en la fase 2 en la que la productividad de los procesos están definidos en manuales y en diagramas. Si yo, por ejemplo, sé cómo colocar un producto, si al encontrarme un caso de variación de planimetría en el punto de venta, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo se usan los productos? ¿Cómo se colocan? ¿Cómo varió los frentes? ¿Cuál es la estrategia para esta semana en frentes? ¿En qué canales? ¿Sí? Eso es muy importante porque recuerden que las dinámicas son muy cambiantes. ¿Sí? Mi personal sabe con claridad qué información requiero del punto de venta. Sí, por ejemplo, mi personal sabe qué es la participación en el anaquel, mi personal sabe qué es la rotación, mi personal sabe eh, cuál es el impacto que tiene la ocupación del espacio que tengo, ¿sí? Si yo la recibo con tiempo y la actualizo en tiempo real, o si estoy en la tercera fase, que es cuando ya uso herramientas de parámetros y análisis estandarizados para tomar decisiones. Tengo data precisa que me permite saber información en tiempo real. O si los promotores actúan con mucha estrategia, es decir, saben cuál es la mejor plaza, saben cuál es el dato que estoy teniendo, qué me está funcionando y ya hago propuestas de cambio basándome en la data que recopilo del punto de venta. ¿Listo? Entonces, preguntémonos eso para saber qué cambios puedo tener. Y bueno, eso es lo que nos trae para este año los puntos de venta.